calzados, es el momento en el cual se puede presentar un flujo de caja descontado y datos sobre la tasa interna de retorno, ¿no? Entonces, yo pienso que a la pregunta, señor congresista, de si es rentable el PMRT, yo creo que sí. Ese es mi punto de vista. Congresista Dávila. Me permiten una interrupción para no salirnos del tema. Cuando usted habla de gestión, 453 millones de dólares, ¿a qué se refiere? Porque vemos que es el 50% de las unidades auxiliares. Vemos que por gestión cobran el doble que lo que cuestan las obras complementarias. ¿A qué se refiere con gestión? Mire, yo como le digo, este es un cuadro de Petroperú. Es un cuadro que está colgado en la web y que yo presento a ustedes, pero el detalle está en los informes de Arthur D. Little, está el PMC, cuánto hay que pagarle al Project Management Consultant, cuánto se paga por gestión, algunos temas adicionales, pero eso en realidad es una pregunta, yo ya no estoy adentro, ¿no? Pero eso es lo que hay y eso es lo que está detallado y ha sido expuesto muchas veces. Yo creo que hay temas que se pueden auscultar debidamente con las personas que conocen del tema. Yo ya no estoy a cargo de eso, ¿no? ¿Algún congresista? Congresista del Águila, luego congresista Montenegro. Gracias, presidente. Muy buenos días, señor Campodónica. Quisiera hacerle puntualmente 3 preguntas. A ver, ¿fue informado el fundamento por el cual se eligió para la elaboración de la ingeniería básica del proyecto Refinería Talara la tecnología denominada Flex Cooking, considerada una de las tecnologías más caras y exclusivas del mundo? ¿Es cierto que el uso de la tecnología incrementaba el precio del proyecto de 400 millones de dólares a más? La siguiente pregunta es, ¿por qué razón se eligió a las empresas ítalo-francesas Technip para supervisar el trabajo de la empresa española Técnicas Reunidas, si ambas empresas integraron consorcios en diferentes lugares del mundo, llegando incluso a ganar un proyecto para el diseño y complejo petroquímico de explosivos en Paracas, Ica? La participación de la empresa en la supervisión de la labor de la empresa Técnicas Reunidas en el proyecto de Refinería Talara constituye un manifiesto conflicto de interés, desde su perspectiva, lógicamente. Y por último, ¿sabía usted que la empresa española Técnicas Reunidas se encontraba implicada en escándalos de corrupción y sobornos en Panamá y vinculada a actos de irregularidades en la adjudicación de la planta separadora de líquidos de gas natural en Bolivia durante el año 2012? Así como la empresa Technip fue multada en Estados Unidos con 338.000 millones de dólares por actos de corrupción en sus operaciones en Nigeria. ¿Sabía usted que el presidente de Bolivia, Evo Morales, anuló un contrato de Técnicas Reunidas por un escándalo de corrupción en Bolivia? Eso es todo. Gracias. Bien. A ver, sobre la tecnología del FlexiCoker, yo tengo ahí un cuadro. A ver, si lo pueden retroceder, por favor. Ahí, la de adelante. Ok. Este es el informe de Arthur D. Little del 2008, ¿ya? Donde ellos recomiendan el FlexiCoker, ¿ya? En el 2008. ¿Por qué? Porque elimina el residuo, o sea, una serie de consideraciones técnicas, ¿no? El contrato con ExxonMobil, si pudiera retroceder un poco más. A ver, por favor, la licencia con ExxonMobil, más, ahorita viene. Ahí. Miren, en el lado derecho arriba está ExxonMobil, coquificación de residuo al vacío, FlexiCoking, etc. Ese contrato para la licencia fue firmado en diciembre del 2009 por el entonces presidente de Petroperú, el doctor Rebolledo, ya fallecido, donde se contrata a ExxonMobil para que dé la licencia. Hubo una serie de consideraciones técnicas y se escogió esa licencia y se firmó en diciembre del 2009 con anterioridad a mi gestión. Yo quisiera decir que el contrato para el FEED se firmó en el 2010, en abril o mayo del 2010, antes de mi gestión y con el gobierno del presidente García, ¿no? Cuando también estaba el doctor Rebolledo, y fue un contrato para hacer una ingeniería de detalle, ¿no? Primero,
y en esa, y cuando, a ver, esta es una cuestión técnica, pero es importante. O sea, si yo voy a hacer una ingeniería de detalle, ponga, si yo soy Técnicas Reunidas o yo soy cualquier firma de ingeniería. Entonces, si a mí me dicen, quiero que me haga la ingeniería de detalle, yo le tengo que decir, ya, ¿cuáles son tus unidades de proceso? Ah, tienes un FlexiCooking, ya. Tienes una licencia de Accents, ya. Tienes una cosa de Halder Tops o hidrógeno, ya, muy bien. Entonces, el contratista se pone en contacto, o sea, el que va a hacer el live feed con todos ellos y le dice, ya, yo voy a hacer para Talara Toledo, ¿cuánto es? ¿Cómo es? Ya, entonces vamos haciendo la ingeniería, los planos, los tubos, etcétera, ¿no? Entonces, ExxonMobil, o sea, cuando se contrata con ExxonMobil, o sea, lo recomienda primero Arthur D. Little. Petroperú lo aprueba y lo firma en diciembre del 2009. Y en marzo del 2010 ya se otorga el FID. El FID tú lo tienes que otorgar con las licencias. Porque si no, ¿qué? O sea, el que hace los estudios de ingeniería, él va a determinar qué licencia quieres y qué refinería quieres de ninguna manera, ¿no? O sea, yo pienso que ese es un trabajo bien hecho. Nunca fue cuestionado. Ahora se está diciendo que por qué se escogió el FlexiCoker. Pero fue firmado hace mucho tiempo. ExxonMobil es una firma de prestigio. Yo no encuentro, la verdad, ese es mi punto de vista, ¿no? O sea, si alguien me encomienda a mí, yo tengo que saber qué licencias voy a usar, porque si no, ¿cómo hago la ingeniería de detalle? No la puedo hacer, ¿no? Entonces, eso es un tema. Luego, a ver, ¿por qué se le encarga a Tecnip? Yo voy a dar una respuesta que creo válida, aunque en mi gestión no fue encargado para Tecnip, ¿no? Fue encargado con Arthur D. Little. A ver, en el mundo de las refinerías y de las firmas que hacen refinerías y que hacen PMO o PMC, no es un mundo muy grande, ¿no? Técnicas Reunidas es la tercera o cuarta en el mundo en construcción de refinerías. Y en muchas oportunidades, si tienen 20 o 25 años de existencia, pueden haberse encontrado en uno u otro momento haciendo un contrato con otra empresa. Yo diría que si se tiene que investigar, que se investigue. Me parece que todo tiene que ser investigado, más en estos tiempos, ¿no? Pero exigir que una firma nunca antes que le voy a encargar un estudio, nunca haya antes contratado con otra, es una barra bien alta. Podría hacerse, ¿no? Podría decirse en algún momento, Petroperú, otra empresa, bueno, no contrates a nadie con quien esta que te hizo la ingeniería alguna vez haya contratado antes. Entonces, eliminas la posible panoplia de gente de conflicto de interés porque vas a contratar a un independiente que... Ya. Ahora, yo les digo, Techin es una firma francesa que hace investigación y desarrollo, que hace diseño de refinerías. Es una firma media paraestatal, ¿no? Con sede en algunos lugares de Francia, y es una firma muy reputada, ¿no? Techin, que hasta ahora está trabajando. No confundir con Tecnip, ¿no? Que es la firma que hace tubería de gas, ¿no? Que ha estado metido en gasoducto, no, nada que ver, o sea, no, papas y camotes, ¿no? Techin es una cosa, Tecnip es otra. Por lo tanto, yo no vería mayor problema con Tecnip, pero si se quiere investigar ese tema, yo creo que se debiera hacer para eliminar cualquier duda. Y lo último, con respecto a Técnicas Reunidas, yo tengo entendido, pero que tuvo un contrato en Bolivia con respecto a una planta de GLP, me recuerdo algo. No sabía de ese tema, pero si se quiere investigar también, que se investigue. Por lo menos durante mi gestión, nosotros recibimos el proyecto de Talara ya firmado como producto de la actividad de un gobierno anterior. Y al entrar a la presidencia de Petroperú hicimos lo que se llama el due diligence, la diligencia debida, para determinar cómo estaba este contrato, cómo fue firmado, todo. Y nosotros encontramos que el proyecto estaba bien, que las licencias estaban bien, que todo se había hecho de una manera transparente, que se había licitado, que la firma del contrato en mayo del 2010 también estaba bien. Y nosotros dijimos y comunicamos a los miembros del gobierno en instancias superiores a la mía que desde nuestro punto de vista el proyecto debía continuar, ¿no? Y chequeamos lo de Técnicas Reunidas, chequeamos lo del PMC, o sea, hicimos el chequeo correspondiente en ese momento.
Dicho esto, todo es materia de investigación y me parece que si se tiene que investigar, que siga adelante. Congresista Montenegro. Gracias, presidente. Gracias al señor Humberto Campodónico por acompañarnos esta mañana. Hemos escuchado su exposición bastante importante. Sin embargo, quisiéramos saber, el 2 de agosto del 2017, usted publica un artículo en el diario La República bajo el título "Confirmado, Talara es rentable", y avala en él el costo de los 5.400 millones, que son los 306% superior a lo inicial, que era de 1.334 millones. ¿Usted cree que hubo subvaluación el 2010, el 2012, ya que para usted el costo de 3.500 millones en el 2013 era como lo acaba de decir, un estándar internacional, ¿no? Pero sin embargo, si hay un análisis social o político, con esos diferenciales, pues yo cubro en la región La Libertad todo el agua, desagüe y electrificación que le faltan a todas mis zonas. Y por otro lado, cuando se habla de gastos indirectos, cuando se habla de intereses, cuando se habla de gran cantidad de millones por demoras, eso implica que no solamente hay falta de eficiencia, sino que si estamos hablando de contrataciones sumamente importantes, todo esto entraba dentro del terreno de la prevención. Eso por un lado. Por otro lado, ¿usted opina que está garantizada la rentabilidad de inversión para que Petroperú pueda honrar la deuda contraída, o finalmente será el Estado quien tendrá que asumir todos estos pagos, ya que esta es una empresa pública? Y finalmente una que me parece también, un dato que me parece sumamente importante, es por qué en el gobierno de Ollanta Humala se promulga la ley 30.130 el 18 de diciembre del 2013, que justo usted nos ha enseñado cómo fue la votación en ese año, y se declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución del proyecto de modernización de la refinería Talara. Pero usted mismo en su exposición nos dice que este proyecto ya estaba en marcha desde el 15 de mayo del 2008, ¿no? Gracias. Para que responda, señor Campodónico. Sí. A ver, en ese artículo que usted hace mención, yo lo que hago es reseñar un informe de Petroperú a la Junta General de Accionistas, diciéndoles que sobre la base de la información que ellos tienen, que el proyecto se puede pagar y que es rentable, ¿no? Entonces, que en la continuación de la línea de razonamiento es lo mismo que está diciendo el actual presidente de Petroperú, bueno, eso hace 4 o 5 meses, ¿no? Ahora hay mayores datos. Lo que él dice es lo siguiente: el EBITDA es el flujo limpio, ¿no? O sea, el flujo limpio de la empresa, sin intereses, sin impuestos, sin depreciación. Entonces, lo que él dice es pagar la deuda a la cual nos hemos comprometido necesitaría un EBITDA de 330 millones de dólares, ¿no? 200 por los intereses y 100 y tanto por la amortización del préstamo. En este momento estamos casi tas con tas. Lo que él dice es que en el 2020, 2021, cuando la refinería entre en funcionamiento, el EBITDA se va a 650 o a 700. Y por lo tanto, duplica lo que se necesita, ¿no? Eso es lo que dice él, y que es avalado, que eso es lo que está ahí, ¿no es cierto? Pero es avalado por apoyo. Si usted retrocede, por Fitch, en verdad, ¿no? Porque se llama todavía apoyo, la anterior, ahí, ¿no? En un momento dice, en el tercero, a pesar de estar expuesto a la volatilidad de la cotización del crudo y de los combustibles que comercializa Petroperú, a diferencia de competidores, ha mostrado en los últimos años una capacidad de mantener cierta estabilidad en sus márgenes, reflejada en una generación de EBITDA positivo aún en escenarios de estrés.
Y luego dice, espera que la inversión en la adecuación de la refinería Talara para producir genere mejoras en los márgenes de refino e incremente la flexibilidad de las estructuras de costos y la estabilidad en los flujos de la empresa a partir de su puesta en marcha en el año 2020. Todo lo anterior, al permitirle procesar crudos con mayor realización económica, crudos más pesados como los provenientes de la selva peruana, pero que con el flexicoker se puede rascar la olla, además de aumentar la carga en la unidad primaria y la elaboración de productos que a la actualidad se importan. Entonces, Apoyo Asociados, que es Fitch Ratings, en diciembre del 2017, lo que está diciendo es que le parece que sí se paga. O sea, yo no estoy en Petroperú, yo estoy citando los flujos que se dan, pero aquí hay una empresa que está encargada, o sea, que tiene licencia del Estado para opinar sobre empresas que están en bolsa, para orientar bien al inversionista. Entonces, ellos tienen una responsabilidad, eso está en la página web. Si usted quiere comprar acciones de Petroperú, de Refinería, de La Pampilla, de Buenaventura, de Cerro Verde, de GEL, va a haber un informe de Apoyo Asociados con Fitch Ratings que usted puede leer para ver si invierte o no invierte en la acción de esa empresa, ¿no? Y lo que Apoyo está diciendo es, va. Y tiene una, y si ves la anterior, mira, la anterior dice, ratifica la clasificación de A-, ¿no? Y de diciembre del 2017. O sea, ellos están mucho más metidos que yo. O sea, yo soy un académico, un investigador que conozco estas cosas y por eso lo traigo a consideración de ustedes, ¿no? Pero son ellos los que lo están diciendo. Entonces, yo sí quisiera que muchos de los que critican entren a esta discusión. No a multiplicar por 2, por 3, que sí, que no sé qué, que no sepa. No, pues, o sea, esto es lo que se dice. Ya, el número 2, demoras. Mire, señora congresista, usted lo que dice es correcto. O sea, ha habido demoras, a ver, en el otorgamiento del financiamiento. O sea, normalmente un proyecto sale adelante cuando ya hay el cierre financiero. O sea, sale con todo. Lo hemos visto en el caso de Chinchero, ¿no es cierto? Salió adelante sin financiamiento y al final, con el cierre financiero, se trabó, ¿no es cierto? Ese es un tema. El proyecto del gasoducto del sur. El gasoducto del sur se aprobó, había un plazo para el cierre financiero y al final, por X motivos que no vienen ahora, no hubo cierre financiero, caducó la concesión. Pero normalmente los proyectos tendrían que salir con cierre financiero desde el inicio. O sea, cuando se firma el EPC, se ha debido decir ya, 3 meses máximo, ¿no es cierto? Se firmó, 90 días, ya, el cierre financiero. Mire, yo, evidentemente es mayo del 2014, yo ya estaba afuera, pero soy un observador. El Ministerio de Economía y Finanzas se demoró muchísimo en otorgar las aprobaciones para que salga el crédito del cese, que los bonos, que sí, que no, que vengo, porque es conocido que no hay un consenso en el Perú, y esto es en el Perú, en el sentido de saber si queremos o no queremos una empresa pública, de si queremos o no queremos la refinería de Talara. Yo diría que hay que buscar ese consenso. Yo creo que en el Congreso es posible hacerlo, muchas de las fuerzas políticas valoran eso. Pero hay que buscar un consenso, porque si no estamos con subidas y venidas, con paradas y no paradas, y que si entra la privatizo, si no la privatizo, si le doy o no le doy, que no confío, hay eso, ¿no? Y hay también en algunos casos una carga ideológica, ¿no? Yo sí soy el que de los que piensa que se necesita una empresa pública bien acotada, que cotice en bolsa, que tenga sus acciones listas, que tenga buen gobierno corporativo, que tenga transparencia y que haga proyectos que están sólidos. Este proyecto está, desde mi punto de vista, con buena ingeniería y todo, pero yo sí pienso que habría que preguntar por qué se demoró tanto y por qué salió sin cierre financiero. El cierre financiero recién se ha logrado en julio y agosto cuando se emiten los bonos. O sea, todo ese lapso, Petro ha avanzado con un crédito a corto plazo y con capital propio. Así ha avanzado. Y eso te incrementa los intereses porque, o sea, los créditos de corto plazo tienen intereses muy grandes. Entonces, yo sí, y esto es un tema, me parece adecuado que me lo pregunten, porque este es un tema que hay que ver. O sea, queremos la empresa, uno ya de una vez pongámonos de acuerdo, cuáles son los límites, hasta dónde va o no va, o lo otro es decir, no la queremos, ¿no? A ver. Bueno, el Estado tendría que asumir, bueno, supuestamente
de lo que se ve acá, la empresa, o sea, el EBITDA y todo se paga sola. Evidentemente, al ser una empresa pública, si por alguna razón no previsible en este momento, pero eso se da con todas las empresas públicas, la empresa pública llegará a quebrar o la empresa quiebra y se disuelve sola o el Estado finalmente la apoya porque es su empresa. Ese riesgo siempre existe. Nunca va a dejar de existir si una empresa es pública, ¿no? Pero en estos momentos tiene el apoyo del gobierno y del Estado. Y pienso yo del Congreso, pero claro, hay que analizar, hay que discutir todo. Y finalmente usted dice, el gobierno de Ollantumala, el 30 de diciembre del... ¿por qué aumentó tanto el monto con respecto? Bueno, yo lo he vuelto a mostrar. La ley 30.130 autoriza la... Declara de necesidad pública y de que se tiene que hacer, que busque bonos, etcétera. Y yo... en el cuadro que se ha mostrado, se trata de demostrar por qué sube de los 1.334 a los otros, debido fundamentalmente a que han habido mejoras importantes en la ingeniería ya de detalle, ese es uno, y luego ha habido los intereses en etapa preoperativa, ¿no es cierto? Y luego estos diferimientos que evidentemente impactan en intereses negativos y que tiene que asumir Petroperú. Entonces, si yo tuviera que decir algo es, el gobierno se debería poner de acuerdo desde el principio, ¿no? En el hecho que le interesa este proyecto y le da las mayores facilidades, porque si no, esas demoras son las que causan justamente muchas de las críticas bien fundamentadas, pienso yo, sobre el hecho de por qué hay tanto interés acá, tanto interés allá, ¿no? Y termino diciendo, usted me dijo que podían financiarse en muchos hospitales o obras públicas en La Libertad, en Lambayeque. El tema es que este dinero viene para una empresa que tiene su ingeniería y que emite bonos para ese fin, ¿no? Esos 5.000 millones de dólares no existirían en la disponibilidad del gobierno si no existiera ese proyecto que se va a hacer. O sea, no es que el proyecto de que el Perú dispone de 5.000 millones de dólares y dice, se los doy para que se haga Talara. No, el Perú y el MEF tiene su presupuesto, tiene su chanchito, su fondo de estabilización fiscal, sus ingresos. La empresa pública, con su proyecto, con su ingeniería, dice, yo voy a buscar plata y la consigue en el extranjero para ese proyecto. O sea, no se están desviando recursos del tesoro existentes para hacer la refinería, ¿no? Eso me parece también importante puntualizar. Solo para terminar. Cuando usted dice el Congreso debe decidir si se hace o no se hace, con todo el monto invertido, ¿es todavía posible una decisión de esa naturaleza? Y ahí termina. Para que responda. O sea, mi espíritu, ¿no? Es que el proceso tiene la ingeniería, tiene detalle, tiene... digamos, un diseño por el cual se financia, tiene un bien para el país en el sentido de que se dejan de importar combustibles, cosa que no hablaba ahora, que mejora la salud. Por ejemplo, no hemos hablado de cuál sería el costo social incluso de que se cierre Talara, ¿no es cierto?, con todos los problemas que eso acarrearía. Entonces, y además está casi al 70%. Toda la maquinaria que se tenía que traer de afuera ya está acá. Toda, ¿no? Lo que queda ahora es la obra civil, la soldadura, las tuberías, costuras, ¿no? Que ya es una obra interna, ¿no? Entonces, se habla mucho de que de repente convendría mejor pararla. Incluso el propio gobierno, varios de sus ministros y incluso el presidente de la República ha dicho varias veces, si yo la hubiera recibido en otro momento, yo la paraba, ¿no? Yo estoy en desacuerdo con eso, pero eso es lo que se ha pensado también en las esferas del gobierno, eso ya es de conocimiento público. A mí me parece que ha habido también, y por lo tanto, defender el proyecto y decir que sale adelante por las consideraciones de bondad que tiene, de salubridad y de que se financia, es aquello que yo quisiera ver más reflejado, en la opinión pública. Lamentablemente a veces no se da lo que uno desea. Congresista del Castillo, tiene uso de la palabra. ¿Cómo está, doctor Campodónico? Una pregunta. Sí, no, el proyecto ya va, no hay vuelto a quedarle. El tema son las fuentes petroleras. Usted acaba de decir, dejaríamos de importar combustible, pero el Perú no produce todo el petróleo que
capta esta planta, captaría esta planta, entonces tenemos que importar el petróleo, ¿cierto? ¿Cuáles son las fuentes de importación y qué podemos hacer para no estar dependiendo de tener esa dependencia petrolera? A ver, o sea, hay una argumentación que se ha esgrimido con mucha fuerza que dice que si el Perú no está produciendo la cantidad de petróleo que puede refinar, ¿para qué vamos a hacer una refinería si no hay petróleo con qué alimentarla, ¿no? A ver, ese razonamiento nos diría, por ejemplo, que Japón, Francia, Alemania, Corea del Sur, que no tienen petróleo, o que tienen muy poco, y tienen capacidad de refinación de 1.200.000 barriles diarios, 1.300.000 barriles diarios, este es de 95.000. Entonces deberían importar todo el petróleo todos los combustibles, y no traer petróleo para refinarlo en su país, que es lo que sucede. Entonces, el tema es que hay varias consideraciones para refinar el petróleo en lugar de importarlo. Algunas de ellas son los productos que se obtienen, el margen de refinación, que es importante. Y ligado con eso, el hecho que importar el combustible es más caro que traer el petróleo crudo y refinarlo. Es una discusión que hay, yo he escrito varias cosas sobre ese tema. La capacidad de carga de los buques que traen combustible es más reducida, por un lado, y luego al traer combustible tienen que traerlo en diferentes compartimentos que necesitan toda una limpieza y una adecuación especial, mientras que el crudo viene en 150.000, 200.000 barriles en un solo barco. No quiero abundar en esas explicaciones o en ese razonamiento, pero no es verdad, aunque se ha impuesto un poco como, digamos, una leyenda, no sé cómo se dice, hay un término ahí, como una leyenda urbana, el hecho que es más barato importar el combustible que refinarlo acá. Yo lo refuto, ¿no? Ya. Ahora, eso todavía no resuelve el problema que plantea el congresista del Castillo en el sentido de decir, ¿por qué no hay más petróleo acá? Porque evidentemente que quisiéramos tener más petróleo acá. Ahí han habido, bueno, toda una serie de temas relacionados con el hecho que cuando se da lugar a la privatización de la gran parte de la industria, incluso a que Petroperú ya no tenga sus lotes petroleros, el tema fundamental desde el punto de vista del concepto era que la empresa estatal era la que impedía que haya una inversión suficiente en exploración y explotación de petróleo y que mejor pasamos al lado de darlo todo al privado. Bueno, el tema es que se pueden hacer balances, sumas y restas, hasta ahora no ha funcionado. Quizás en algún momento el Perú creyó, como en la década del 70, que éramos un mar de petróleo, como se creyó en la época del general Velasco y después del general Bolaños Bermúdez, donde se hizo incluso el oleoducto. Quizás no éramos tan petroleros como creíamos serlo, porque aquí se descubrió el primer pozo petrolero de América del Sur, en 1870, en Talara. Siempre Perú ha creído que es un país petrolero, ¿no? Y han habido escándalos petroleros muy grandes, etcétera. Pero bueno, yo creo que el ingeniero Ochoa, que prosigue después que yo esté, que es un geólogo, que es un experto y que ha sido presidente de Perupetro, quizá tenga mayores razones explicativas que yo. Pero pienso que tiene que haber modificaciones en la ley petrolera peruana, o sea, en la ley de otorgamiento de lotes. Aquí damos 1 millón de hectáreas, cuando en Colombia dan 80.000, 90.000, con programas más acotados, con inversión directa, con perforación de pozos. De repente las regalías han estado muy altas. Quizás el programa de inversión que se les exige es distinto. Quizás no haya habido, digamos, una capacidad geológica previa que ofrecerle a la empresa para ver dónde puede o no perforar, que es caro. No, hay una serie de motivos que están ahí. Porque inversión ha habido, pero no ha habido tanto descubrimiento. Pero eso pienso yo, o sea, a ver, solamente para terminar, hay un lado más ideológico político que es el Estado no sirve, más bien la inversión privada, y otro tema bastante más técnico que tiene que ver con la legislación vigente, ¿no? Para terminar, pero entiendo, cuando usted lo ha comentado, pero entiendo que Ecuador es uno de los grandes vendedores de petróleo crudo, ¿no es cierto? ¿Qué porcentaje más o menos será?
al Perú, Sí. debe ser un 40%. Ya, bueno. En esta hora, señor presidente, coincidentemente está declarando en la Fiscalía General de Guayaquil el expresidente Rafael Correa por los contratos que usted sabe que ha denunciado el periodista Fernando Villavicencio, ¿no? Que escribió varias notas en República donde usted tiene una participación importante. Y resulta que, según esto, y lo comentamos cuando vino, me parece que la ministra de Energía y Minas hace ya varios meses, Ecuador no se presenta a las licitaciones que hace Petroperú. Usted nos dirá, hemos sido presidente antes, no sé si en esa época también tienen el mismo modelo de compra, pero si no se presentaban empresas chinas por Petroecuador. Entonces nosotros le sugerimos a la ministra en ese entonces que se hiciera un convenio, ¿no? Petroperú, Petroecuador. O sea, no veo por qué no, porque resulta que allá terminan pagando sobreprecios y nosotros terminamos también pagando los sobreprecios, sin ninguna duda, porque le cargan